¿Cuáles son sus poetas favoritos? Me pregunta Susana Villarreal y con un enorme gusto le contesto. Mi poeta favorito en español es dos. César Vallejo y Federico García Lorca en la época de poeta en Nueva York. No el Federico García Lorca costumbrista, sino el Federico García Lorca modernista. Y César Vallejo. Son mis poetas favoritos, aunque por supuesto soy un enamorado de la poesía del siglo de oro y de Jorge Manrique, pero el poeta al que regreso a los poetas a los que regreso con más frecuencia son César Vallejo y Lorca. Y en inglés a Edgar Allan Poe y a Dylan Thomas. O sea, del siglo XIX a Edgar Allan Poe y del siglo XX a Dylan Thomas, ¿no? Son los poetas en los que recalo. Y es muy curioso porque mi poeta favorito en francés, que con lo poco que sé francés, es Verlaine, pero tengo una anécdota preciosa con eso. La primera vez que fui a París, bueno, la segunda vez que fui a París, pero la primera vez que ni tiempo. La segunda vez que fui a París, quería yo comprarme un libro de poesía de Verlaine que trajera la canción de otoño que se utilizó como clave para anunciar el desembarco de Normandía. Y me metí a Shakespeare and Company, la legendaria librería parisina. Me metí a Shakespeare and Company, pregunté por Verlaine y había un volumen bilingüe donde está en la hoja izquierda la traducción al inglés y en la hoja derecha, en la hoja impar, el poema original de Verlaine. Y estaba yo con eso, estaba yo emocionadísimo por comprarme el libro de Verlaine y veo que pasa una chica con un libro que se llama Undying, sobre el proceso de morir, sería la traducción correcta, de Christopher Hitchens. Y le dije, ¿de dónde sacaste eso? Se lo dije en inglés, pues oye, pues, traía un libro en inglés, también sabía inglés. Y me dijo, está allí. Y fui, y así fue como me hice del libro donde Christopher Hitchens narra su historia desde el momento en que le diagnostican el cáncer hasta su muerte. Eso es interesante.